Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Qué bendición. Es mi saludo siempre que el Señor me permite una oportunidad y un tiempo como estos. Es una bendición, una maravillosa bendición poder, hermanos, disfrutar de este tiempo, de esta oportunidad que siempre te invito, considérala de lo más valiosa para tu vida, pues es un momento que el Señor nos brinda para que a través de este medio nos unamos con propósitos santos, porque nos dirigimos a Dios, quien es santo, a nuestro Rey y Señor, nuestro soberano Dios. Y lo hacemos, hermanos, en un tiempo de adoración que animo lo hagamos con todo nuestro corazón, de la manera más reverente, pero con una entrega total, para que cada palabra que salga de tu boca sea dirigida precisamente a ese Dios soberano, pero que sea lo que brota de tu corazón, lo que brota de tu vida, esa palabra de vida que Dios ha colocado en ese corazón redimido, transformado, para que tú y yo, cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos ha llamado, le exaltemos, le demos a Él toda gloria, todo honor. Y qué mejor manera, hermanos, que a través de la alabanza y la adoración que el Señor nos permite cada día que estamos en su presencia. Por lo tanto, te invito, te animo, hermanos, dedíquele a Dios este tiempo. Dedíquele a Dios estos minutos. Él se merece lo mejor. Dale lo mejor de tu vida. Hoy es una oportunidad para que nosotros le digamos al Señor: oh Señor, digno eres. No hay nadie como tú. Tú eres maravilloso y eres lo mejor y lo más especial para cada uno de nosotros que somos tus hijos. Les invito, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 9 del libro de Romanos y vamos a leer versículos 14 al versículo 18. Dice la Escritura: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece, nos dice el Señor en esta palabra. Y Señor, como hemos expresado, qué momentos tan especiales son los que tú nos permites, y que los permites por amor y por misericordia. Y precisamente, Señor, a nosotros que un día reconocimos, gracias a lo que tú hiciste en nuestros corazones, reconocimos nuestra condición delante de ti. Y al reconocer nuestra condición, brotó, Señor, surgió en nuestra vida una enorme necesidad de ti. Pero nos dimos cuenta que estábamos completamente separados, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero tú, oh Dios, en tu gran amor, nos diste vida. Diste vida cuando había mortandad. Y hoy, Señor, vivos, disfrutamos de la comunión que tenemos contigo, y lo hacemos, Dios, en esta oportunidad que nos das hoy, adorándote, exaltándote,
reconociendo tu grandeza, reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y a ti sea toda gloria y todo honor. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Te has sentado en majestad, tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Tú eres mi Rey,
Señor Jesús. Con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia, Sobre el trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. decláralo una vez más, sobre un trono de justicia. Sobre el trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. En mi vida reinarás, En mi vida reinarás. En mi vida reinarás. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. En tu presencia, en adoración, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la gloria. La honra y honor.
derramando nuestros corazones delante del trono. Cantemos como estruendo de grandes aguas, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Y la tierra se estremezca con un río de alabanza, cantando aleluya, postrados ante el trono, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Aleluya, aleluya, pequeños y grandes. Aleluya, aleluya, levanten su voz. Aleluya, aleluya, destruyen tinieblas. Aleluya, aleluya, den gloria al Señor, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Celebramos tu victoria, Jesús. Por eso te alabamos. Por eso te alabamos a ti, Señor. Juntos, juntos, vamos a levantar el nombre del Señor Jesús. Él dice en su palabra: alábenle cielos y adórenle tierra. Él es digno de ser alabado, en gran manera enaltecido, el Rey de reyes y Señor y señores. Alabemos, exaltemos al Señor, fuerte Dios, y honremos, demos gloria, digno es del Lord. Alabemos, exaltemos al Señor, fuerte Dios, y honremos, demos gloria, digno es del Lord. Cantad la gloria de
Después de este tiempo, hermanos, de regocijo, de gozo en la presencia de Dios, adorando, exaltando su maravilloso nombre, nuevamente vamos al libro de Romanos capítulo 9 y vamos a leer en otra versión, como siempre lo hacemos, para una mejor comprensión de la lectura, sobre todo, versículo 14 al versículo 18. Escuchemos estas palabras. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, dice Pablo. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Nos dice esta palabra. Y Señor, reverentemente, cada vez Dios, que nos das esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, reverentemente, Señor, que es un reconocimiento nuestro, es nuestra condición, Dios. Necesitamos que tú, Señor, obres en nuestras vidas y obres en nuestros corazones. Necesitamos, Dios, que tú abras ese corazón nuestro, que quites toda impedimento que haya en él, toda mundanalidad que pueda existir, para que no hayan obstáculos y poder escuchar la palabra de Dios con la limpieza que tiene, pues proviene de ti. Señor Jesús, aquí estamos, sedientos, con hambre y sed de tu palabra. Llénanos, bendito Dios, y permítenos comprender estas maravillosas verdades que nos dice la palabra, para que nosotros nos gocemos y disfrutemos de la obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros. Amén. En el sermón pasado estuvimos considerando los versículos 6 al 13 del capítulo 9 de Romanos, que es el libro que estamos estudiando. Y notamos que Pablo nos demuestra que a pesar de la incredulidad generalizada de los israelitas, aquellos que recibieron las promesas del pacto, la promesa de Abraham, y sin embargo no creyeron, rechazaron al Mesías. Y Pablo dice que a pesar de la incredulidad generalizada de los judíos, la promesa de Dios no ha fallado. Y el argumento central del apóstol lo encontramos en el versículo 6 que hemos estado analizando, donde nos dice: pero no es que la palabra de Dios, por causa de la incredulidad de ellos, haya fallado. La palabra no ha fallado, porque no todos, se hace una claridad, no todos los descendientes de Israel son Israel. Y el argumento que Pablo va a desarrollar a lo largo de todo el capítulo 9, todo el capítulo 10 y hasta el versículo 32 del capítulo 11, es precisamente que no todos los descendientes físicos de Israel forman parte del verdadero Israel. Hay un Israel natural y hay un Israel espiritual. Unos, por decirlo, tienen el ADN de Abraham. Los otros, con reverencia, tienen el ADN de Dios por causa de la elección soberana. Y es a ellos, precisamente a ellos, a quienes Dios prometió salvación por medio del Mesías.
Así que la promesa, es lo que explica Pablo, la promesa de Dios no ha fallado. Y es en ese contexto, que Pablo introduce ese tema tan controversial como es el tema de la elección incondicional, y lo hace a través de ejemplo de Isaac y de Jacob, donde vemos que desde el principio de la historia bíblica, el verdadero Israel ha estado compuesto por todos aquellos que Dios eligió para salvación de pura gracia. Abraham tuvo 2 hijos, dice Pablo: Ismael, el primogénito, Isaac, pero Dios escogió a Isaac, no escogió a Ismael. Isaac también tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero Dios escoge a Jacob en vez de a Esaú, y no porque hubiera ninguna condición en Jacob que lo hiciera más apropiado o más merecedor que su hermano. Veamos otra vez el versículo 11, el capítulo 9, que dice: porque aún cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, porque no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, a Rebeca: el mayor servirá al menor. Fue la elección divina, dice Pablo, lo que hizo la diferencia en la salvación de Jacob. Y es lo mismo que hace la diferencia en todos los hijos de Dios, todos sus escogidos. Vean el versículo 8, dice: esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y hemos tratado, hermanos, de que veamos la claridad de la palabra en cuanto a este tema. Jacob e Isaac son prototipos de la salvación divina. Y así como Dios los salvó a ellos, es como Dios nos salva a todos nosotros, a todos los hijos de Dios, dice Pablo. Y este tema es contrario, y la manera en que Dios lo hace es contrario a lo que muchos quizás pensamos, porque en el día de hoy se piensa muy contrario a la palabra. No tenemos en cuenta, hermanos, que es una buena noticia, una maravillosa noticia, que la salvación dependa de Dios, que dependa de Dios y no de nosotros. Es una inmensa y grande noticia que no dependa de nosotros, sino de Dios. Porque si hubiera dependido de nosotros, hermanos, nadie sería salvo. Absolutamente nadie. Recuerdan la descripción que hace Pablo de la condición humana en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, que dice: no hay justo ni aún uno. No hay ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no lo hay ni siquiera uno. Ese es el diagnóstico de Dios de la condición humana. No hay un solo ser humano en el planeta que se incline naturalmente a buscar a Dios. Y no hay uno solo que pueda ser considerado como bueno, dice la palabra. Así que es una muy buena noticia que la salvación dependa de Dios y no de nosotros. Porque eso quiere decir que no hay nadie que sea tan malo que no pueda ser salvado.
No hay nadie que sea tan malo que no pueda ser salvado. Y qué buena noticia, hermanos. Qué buena noticia el saber que, como depende de Dios y no de nosotros, no hay nadie que sea en este mundo tan malo, tan indigno, que Dios no puede salvar, porque eso depende de Él, depende de Dios. Sin embargo, y lamentablemente, siempre que se predica de estos temas, y sobre todo, hermanos, de la elección incondicional, ¿qué pasa en muchas personas? Se sienten perturbados y hasta llegan al punto, y bien lo sabemos, hermano, porque quizás en algún momento lo hemos sentido o vivido, hasta reaccionamos ofendidos. Y hasta podemos decir en nuestra reacción: ¿cómo es posible que Dios elija a unos y a otros no? ¿Acaso eso no es una injusticia? ¿Cómo Dios hace eso? Pues es precisamente la pregunta que Pablo va a responder en los versículos 14 al 18 de este capítulo 9 de Romanos. Y vamos a ver, por la palabra de Dios, en esta porción, digamos, dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver lo que presupone esta objeción, lo que presupone esta objeción. Y en segundo lugar, vamos a ver la respuesta de Pablo a la objeción. Veamos entonces lo que presupone esta objeción. Y como es común en la carta a los Romanos, y de pronto lo hemos notado cuando estamos leyendo esta carta, lo que hace Pablo es interactuar con alguien o alguien que están escuchando, pero que está objetando a lo que él a lo que él está enseñando. Y en este punto, sobre todo en los versículos 6 al 13, donde dice, versículo 13, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, que surge en el corazón natural. Y ten en cuenta eso, en el corazón natural. ¿Cómo es posible? ¿Cómo así? Que a Jacob ama, pero aborrece a Esaú. Y seguramente, hermanos, es esto que hace el apóstol Pablo, porque muestra cómo él tiene que lidiar con toda esta clase de objeciones a lo largo de su ministerio. Esto es muy común, hermanos, que ocurra, pues cuando se expone la palabra y por lo regular se permiten tiempo de preguntas para dar respuestas, por lo regular esta clase de temas salen a colación, esta clase de preguntas surge, esta clase de reacciones, y hay personas que sí, hermanos, reaccionan muy ofendidas. De manera que Pablo sabía que muy probablemente algunos de sus lectores, por eso está la palabra, iban a levantar esa misma objeción, este mismo rechazo cuando leyeran esta carta o escucharan la exposición de esta carta. Y es muy importante, hermanos, notar que lo que ofende a muchos en cuanto a la doctrina de la elección incondicional, lo que ofende es que Dios no tome en cuenta ninguna condición, que Dios no tome en cuenta ninguna cosa en el individuo que lo haga elegible, que le permita tener méritos para su salvación. Si Pablo hubiera enseñado que Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a creer en Cristo, que es lo que se escucha a veces bastante, lo que muchos quisiéramos también enseñar, pues estas clases de objeciones no se hubieran levantado contra esta enseñanza, y con toda seguridad la respuesta de Pablo hubiera sido otra. Pero nota la respuesta en el versículo 14
¿Qué dice él? ¿Qué diremos entonces? Después de escuchar la objeción, ¿que hay injusticia en Dios? Y mira la respuesta: de ningún modo, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo, escucha lo que dice el Señor, el Rey soberano, el Señor y Señor de señores. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, no depende en absoluto, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y añade en el versículo 18, así que del que quiere misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Mira lo que dice el Señor. Y es una respuesta tajante de parte del apóstol. Le está ratificando lo que ya había enseñado en los versículos 6 al 13. Que Dios es absolutamente soberano, Dios, en la salvación de los pecadores. La razón por la que este individuo se opone a la enseñanza de Pablo es que él presupone erróneamente que esta doctrina pone en juego la justicia de Dios. Y lo presupone erróneamente. De hecho, es lo mismo que pasa en el versículo 19, que veremos más adelante, donde dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque quien se resiste a su voluntad. Y mire cómo reacciona incorrectamente a un entendimiento correcto, porque él entiende la enseñanza del apóstol. Y Pablo se anticipa a esta objeción común a lo que ha enseñado en el versículo anterior, donde dice: si Dios escoge tener misericordia de quien Él quiere, Él también endurece el corazón a quien Él quiere. Es la respuesta. Y su decisión se basa en última instancia en su propia voluntad, en la propia voluntad de ese Rey soberano. Entonces, ¿cómo puede ser considerado justo o injusto que Dios juzgue a aquellos que se nieguen a creer? Si Él es el Rey soberano y decide de esta manera, mire lo que trata de decir el oponente. Entonces, ¿cómo puede ser considerado justo que Él, digamos, me cuestione cuando yo me niegue a creer? Pero la respuesta, o más bien, en todo esto, el tema que estamos tocando, la pregunta para nosotros sería, hermanos, ¿en cuál de estos lados nos encontramos nosotros? ¿En qué posición estamos en esta controversia? ¿Estamos del lado de Pablo, que está mostrando por la palabra que el Rey, el Señor, Él es soberano y que Él ora con misericordia sobre quien quiera, y que Él, que es el Dios soberano, endurece a quien Él quiera? ¿Dónde estamos nosotros en cuanto a esto cuando escuchamos que es Dios quien elige y que en su elección eligió salvar a unos y a otros condenar? ¿En qué posición estamos? ¿De qué lado nos encontramos? ¿Del lado de Pablo o del lado del oponente? Y ten en cuenta, en esta controversia
No solo está en juego el Evangelio de Jesucristo, pues es lo que la palabra de Dios nos dice con suma claridad, con mucha claridad. No está en juego un entendimiento correcto de Jesucristo. Lo que está en juego aquí, al final de cuentas, es el carácter mismo de Dios, la naturaleza misma de Dios. ¿Qué le dice Dios a su pueblo en Jeremías 9, versículo 23? Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que, hermanos, Dios es como Él es. Él es como Él es, no como nosotros quisiéramos que Él fuera, porque a veces queremos colocar esto por encima. No como nosotros quisiéramos que Él fuera. Y Él se ha revelado a sí mismo en su palabra, como dice Jeremías, para que nosotros lo conozcamos y para que nos gloriemos en Él. Pero si tenemos una perspectiva, hermanos, distorsionada de quién es Dios, pues eso nos lleva a caer en idolatría, porque nos estamos inventando un Dios diferente de la Biblia. ¿En qué Dios crees tú? ¿En el que tú has formado en tu imagen, en lo que tú consideras que así debería de ser, porque es el Dios que tú quieres? ¿O en el Dios que revela la palabra de Dios? Y cuando lo hacemos de esta manera, estamos adorando, es un ídolo, estamos adorando el verdadero Dios. Aparte de que estamos invirtiendo los roles aquí cuando permitimos toda esta clase de cuestionamientos y de pensamientos, porque resulta que ahora somos nosotros los que estamos evaluando a Dios. Somos nosotros los jueces, los que estamos ahí cuestionando y juzgando a Dios. Los que estamos diciendo, a ver, si Dios está actuando con justicia o no. Pero, hermano y hermana, ¿podrá un hombre finito, un hombre pecador, juzgar la actuación de Dios? De hecho, es lo que Pablo va a decir. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para contender, para discutir con Dios? Y hay una reacción de Pablo en el versículo 14, donde dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y mira la reacción del apóstol: de ningún modo, de ningún modo. Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto, y escucha la respuesta: por supuesto que no, por supuesto que no. Y esta es una negativa bien fuerte. Está diciendo: no, jamás permita que pensemos de Él, de Dios, que está actuando en una forma injusta en la salvación de los pecadores. Que eso no pase por nuestra mente. Dios nunca es injusto para tratar con su pueblo, con nosotros. Como creador soberano que es, Él tiene el derecho total de actuar de acuerdo con su voluntad, ya sea en el ejercicio de su compasión o en el ejercicio de su ira. Él tiene el derecho total, es el Dios soberano, Él es el creador. Y cuando vemos esta clase de objeciones, lo que podríamos decir es completamente absurda, como Pablo lo va a demostrar en los versículos 15 al 18, que nos lleva a nuestro segundo punto.
Veamos la respuesta de Pablo a la objeción. Verso 15. Dice el apóstol: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, dice el Dios soberano. Dios le dice a Moisés: yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, y mostraré compasión con quien yo quiera. Eso es lo que dice el Dios soberano. Y Pablo está citando aquí un texto que se encuentra en el libro de Éxodo. A Aarón se le ocurrió, la idea, presionado por el pueblo, de hacer un becerro de oro para adorarlo. El pueblo había pecado gravemente contra Dios por su idolatría. Pero viene Moisés e intercede ante Dios. Y no solamente le pide a Dios que perdone el pecado de su pueblo, sino que le pide que no lo destruya. Pero también le dice en Éxodo 33, versículo 18, cómo Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y es el texto, hermanos, que está inmediatamente antes del pasaje que Pablo está citando en Romanos 9, cuando dice: Señor, te ruego, dice Moisés, que me muestres tu gloria. Y recordemos algo, hermanos, importante en cuanto a esto. Dios había manifestado su gloria a la nación de Israel a través del éxodo, de todo lo que Él hizo, mediante una luz brillante que emanaba de su presencia. Pero ahora Dios va a mostrarle su gloria a Moisés de otra manera, no a través de una luz brillante, sino a través de la revelación de su propia naturaleza. Y revela uno de los aspectos que hace que Él sea Dios, Esa es mi gloria, mi nombre, como va a decir en el capítulo 33, versículo 19 de Éxodo, y Él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Escucha: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión, dice el Señor, dice el Dios soberano. Esa es mi gloria. Le responde Dios a Moisés, mostrándole uno de los aspectos que muestra la palabra, donde hace y se muestra que Dios sea Dios, que Él es Dios, que le otorga misericordia y compasión al que quiera Él otorgarle misericordia y compasión. Esa es su gloria. Es lo que está diciendo la palabra. Mira que Dios no le dijo a Moisés: bueno, Moisés, te he escuchado, tendré misericordia de aquel que tenga un corazón receptivo a mi palabra. Él no dice eso. Él no dice: tendré misericordia de aquellos en que yo verdaderamente vea una buena disposición a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Él no lo dice de esta manera. Veamos otra vez el texto de Romanos 9. Y aquí hay 4 yo, 2 implícitos y 2 explícitos. Dice: yo tendré misericordia. Mira lo que dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y yo tendré compasión del que yo tenga compasión. 4 yo. En otras palabras, hermanos, eso no depende del libre albedrío, como muchos tratan de decir. Eso no depende del libre albedrío, como quien dice: depende de mí, yo decido. No, depende de la soberana, absoluta voluntad de Dios. El hecho de que tú estés en Cristo, eso no dependió de ti.
Eso no dependió de que un día tú decidiste, bueno, voy a cambiar y voy a acercarme a Dios. Y Él en mi cambio y en mi decisión se va a ver obligado a aceptar. Eso no depende de ti. Eso depende de la elección soberana de Dios. Depende de la voluntad de Dios. Porque Él fue el que produjo en tu vida el querer como el hacer para que tú decidieras aceptar tu vida y dedicarla para gloria de Dios. Y tal vez, hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, la manera en que Dios hace sus decisiones, y sobre todo en cuanto a este tema que estamos tocando, de la elección incondicional, tal vez podríamos nosotros decir, pues que eso no es justo. No es justo. ¿Cómo es que Dios decide a este sí, a este no? Eso no es justo. Pero, hermano, la pregunta que surge es, ¿acaso nosotros quisiéramos que Dios nos tratara verdaderamente con justicia? ¿Has pensado en eso que a veces demandamos nosotros? Y Pablo nos demuestra, en este texto que estamos estudiando, es que pensar eso es una cosa completamente absurda. Porque en vez de justicia, lo que tú y yo necesitamos es misericordia. Lo que nosotros necesitamos es misericordia. Porque si Dios hubiera decidido ser justo con todos, ¿dónde estaríamos? ¿Has pensado en eso? ¿Dónde estaríamos? Si lo hubiera pensado, si hubiera medido con justicia a todos, mis amados hermanos, estaríamos en el infierno. Porque eso es justicia. Porque todos nosotros hemos pecado. Somos pecadores. ¿Y qué merecemos por ser pecadores? Esa es justicia. Pero Él, nuestro Dios, tomó la decisión en nuestra condición pecaminosa, tener misericordia de miles y miles de elegidos, y lo hace por pura gracia, y lo hace al precio de la vida de su propio Hijo. Entonces, ¿dónde está la injusticia? Si lo hemos pensado de esta manera, ¿dónde está la injusticia? De hecho, hermanos, para que la gracia sea gracia y la misericordia misericordia, tiene que ser inmerecida. Porque si nosotros merecemos que alguien nos haga bien, digámoslo de esa forma, eso ya no es gracia. Si nosotros creemos que me merezco porque me lo gané, es una deuda que me están pagando. Es lo que dice la palabra. Me la están pagando porque me la merezco. Sería injusto ahí sí que esa persona no me tratara bien o no me hiciera el favor porque me lo gané. Me lo merezco. Es el argumento que Pablo nos muestra en Romanos capítulo 4, versículo 4, donde dice, ahora bien, y lo hace con este ejemplo, al que trabaja, al que, digamos, la sudó, el salario se le cuenta como, no se le cuenta como favor. El salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. No es un regalo, es el pago de lo que tú te ganaste, es lo que dice. Por eso te pagan un sueldo. Cuando tú lo trabajas, te lo mereces. Eso no es gracia, es el pago de una deuda que tienen contigo por el trabajo que hiciste. Pero si lo que tú y yo merecemos es ser condenados por nuestra causa y condición pecaminosa, es ser condenados por nuestros pecados, y Dios decide en cambio favorecernos con la salvación al precio de la vida de su Hijo, que fue lo que hizo. Eso es misericordia, porque
no la merecíamos. De tal manera, hermanos, que decir que Dios es injusto porque no le muestra esa misericordia a todos es una contradicción de términos, porque la misericordia, por su propia naturaleza, nadie la puede demandar. Es misericordia, es lo que nos otorgan. El problema, hermanos, es que muchas personas confunden justicia con igualdad. Es el problema, y ahí que nos atrevemos a decir, pues entonces si Dios salva a uno, que lo salve a todos. Eso es lo que Él tiene que hacer, que lo salve a todos. Señor, si me salvaste a mí, tú tienes que salvar a mi familia, tú tienes que salvar a todo el mundo. Eso es lo justo, eso es igualdad. Así tú tienes que funcionar. Muchas veces, hermanos, actuamos de esta manera, y esta manera de actuar de nosotros, cuando permitimos y pensamos con base a lo que viera nuestra mente, quizás que está en nuestro corazón, al escuchar temas como los que nos está permitiendo el Señor en este capítulo 9, y que prácticamente, hermanos, es lo que encontramos en casi todo el libro de Romanos, pues nos movemos erróneamente a pensar lo que yo quiero que verdaderamente Dios tiene que hacer y debe de ser, y no lo permitimos, no lo hacemos por la palabra. Muchas de nuestras relaciones, muchas de nuestras cosas, hermanos, es porque no queremos aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Seguiremos con este tema muy importante. El próximo sábado continuaremos con esta exposición, con este diálogo que tiene el apóstol Pablo, un diálogo, hermano, que le ruego a Dios nos permita comprenderlo, entenderlo y ser conducidos a darle gracias a ese Dios, a ese Rey soberano que decidió salvar nuestras vidas y que lo ha hecho de pura gracia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, cuando nosotros vemos tu palabra, cuando nosotros escuchamos, cuando nos permite, Dios, temas como estos, Señor, que surge de nuestro corazón, oposición, nos atreveremos, Dios, a demandarte, a cuestionar, Señor, tus decisiones. Nos conduciremos, Dios, seres humanos que somos nosotros, limitados totalmente, que no tenemos la capacidad, porque es reducida totalmente por nuestra condición. Nos atreveremos, Dios, a cuestionarte, cuando tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, el creador de todo, el creador de nuestras vidas, cuando tú eres nuestro dueño, cuando tú eres quien decide y lo haces conforme a tu voluntad. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, oh Señor, en nuestro clamor no permita, Dios, que en esa mente y en ese corazón nuestro, ahora que hemos sido redimidos, transformados por el poder de tu palabra, ahora que disfrutamos, Dios, de pura gracia, tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, no permita, Dios, que nuestro corazón se anide esta clase de cosas, sino al contrario. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que éramos, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestro alejamiento, tú, oh Dios, tuviste misericordia, y eso provino únicamente de ti, pues no había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera merecedores de esa misericordia.
Pero tú, Dios, nos escogiste y nos elegiste. Ablandaste y permitiste que nuestro corazón se convirtiera en un corazón de carne. Nos sensibilizaste para que pudiésemos entender y comprender tu palabra, y hoy, Señor, que estamos en tu presencia, la disfrutáramos y te diéramos gracias a ti, oh Dios, por lo que has hecho y continuarás haciendo en cada uno de nosotros, para gloria de tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden, este sábado continuamos. Tendremos tiempo de oración y ayuno a partir de las 9 de la mañana. Te invito, hermanos, aprovechemos el tiempo, aprovechemos la oportunidad, aprovechemos el medio, no tenemos excusa, aprovechemos el medio. Adoremos a Dios, exaltemos su nombre, intercedamos en su presencia cuando lo hacemos y gocémonos y deleitémonos en la enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.